Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de la cachicachiporra que se escucha en la NASA, o sea, la colaboración del Instituto Politécnico Nacional con la NASA en busca de contaminantes en el aire. Vamos a hablar de la saga de Ming, o sea, porque el imperio contraataca, es decir, la respuesta china al pleito con Estados Unidos. La lucha contra el cáncer desde el espacio. Vamos a hablar de un capítulo más de El viejo mundo contra el nuevo mundo, porque bueno, vamos a hablar del tema que se traen Telegram y España enfrentándose. Y hoy tenemos, no solamente tenemos cafetería, hoy tendremos cervecería, porque, y además es una cervecería belga, o sea, de Bélgica, no se malentienda, con mejores sabores para todos. Así que de eso y mucho más hablaremos aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ahí está el menú del día de hoy y bueno, pues estos tecnófagos les agradecen muchísimo su atención. ¿Que quiénes son los tecnófagos? Se preguntará usted y yo le respondo que somos su servidor, Ricardo Massa, y del otro lado está mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Berni? Muy bien, muy contento. Aquí nuestro segundo podcast en video. Parece que ya le estamos agarrando la onda. A ver si nos dejan saber nuestros amigos en el grupo de Telegram qué les parece, si lo están viendo o no. Cualquier retroalimentación es buena. Totalmente. Yo insisto que no sé quién puede ganar algo Exactamente. Pero con todo gusto saludamos a la gente que amablemente escucha este podcast, que ahí con poca humildad, pero con mucho orgullo, decimos que nos mantenemos en el primer lugar de aceptación, de descargas, de escucha, al menos de la plataforma de Spotify, que es de donde tenemos métricas. El podcast más escuchado en la categoría de tecnología, lo cual les agradecemos profundamente y los invitamos a que, bueno, pues si están escuchando esto pueden tener más interacción con este podcast en nuestro grupo de Telegram, del Telegram del que hoy hablaremos. Simplemente buscan la palabra Tecnófagos y ahí estamos Bernie y yo. Y también nos pueden escribir un correo si gustan hacerlo de esa manera. Eso es tecnófagos@kio.tech de tecnología. Ahí estamos ambos escuchando sus comentarios sobre las notas, lo que quieren que mencionemos aquí, etcétera, etcétera. Pues para eso estamos a sus órdenes. Y Bernie, pues si no dispones otra cosa, pues ¿por qué no nos arrancamos de una vez? La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Platicar, ¿no? De este tema bien interesante, que nos da mucho orgullo, hablar de la colaboración que hizo el Instituto Politécnico Nacional, que está haciendo, mejor dicho, con la NASA. Los pormenores, pues es que el IPN efectivamente va a colaborar con la NASA en una misión suborbital a la estratosfera para investigar microplásticos. Este tema de contaminantes en el aire muy delicado que mucho afecta nuestra vida y cotidianidad. Entonces vamos a ver qué arroja este estudio. Se va a utilizar el módulo MDIS 6 desarrollado por el IPN para estudiar contaminantes en el aire y características atmosféricas. La misión, conocida como FY-25 o FY-25, partirá desde la base McMurdo en la Antártida y utilizará globos de sobrepresión para mantener el vuelo. El objetivo es desarrollar instrumentación para detectar contaminantes en la estratosfera, especialmente microplásticos, como decíamos. El equipo de trabajo incluirá expertos de varias instituciones mexicanas y el módulo utilizado, el llamado EMIDS 6, será sometido a varias pruebas técnicas en julio. Esta es una colaboración, parte del programa de globos científicos de la NASA, y el POLI, el IPN, participa en este programa desde 2019 y ha tenido éxito en misiones anteriores. Pues insisto, algo que nos debe de dar muchísimo orgullo, Bernie, en encontrar a una de las instituciones
más importantes de nuestro país, sobre todo, evidentemente, en temas de desarrollo, de ciencia y de investigación científica, pues colaborando a los más altos niveles, en este caso con la NASA. E insisto, en un tema muy importante, tema de los microcontaminantes, los microplásticos que encontramos en el aire que respiramos, el efecto que esto puede tener y las consecuencias y sobre todo cómo lidiar con el problema. Entonces, muy interesante esta colaboración. ¿Qué opinas de esto? Y fíjate que es la segunda, que al menos que tengo noción de los últimos tiempos, los últimos podcasts que hemos estado haciendo. Recordar a nuestros amigos aquella de la UNAM, también el proyecto Colmena, que pretendía llevar unos pequeñísimos robots a la superficie de la Luna. Lamentablemente, por problemas técnicos de la misión con el cohete y el módulo que iba a entrar en órbita en la Luna, no se pudo lograr, pero sin lugar a duda fue un gran avance y una participación directamente con la NASA en aquel entonces y con la UNAM, ¿no? Ahora otra gran institución de México, como es el Instituto Politécnico Nacional, participando en estos proyectos de gran calada, igualmente con la NASA, para una causa tan noble como tratar de encontrar estos problemas de la contaminación, que seguramente estarán relacionados de alguna manera con el calentamiento global y muchos de esos problemas. Y simplemente pues algunos aspectos técnicos, estos globos de sobrepresión o globos estratosféricos, como se les conoce más comúnmente, seguramente la gente los ha visto. Son unos globos que cuando están a nivel del suelo parece que están casi desinflados, están como muy alargados y como si tuvieran muy, muy poquito aire. Y esto es porque en la Tierra, digamos lo que se conoce como la atmósfera, pues tiene diferentes niveles de presión, ¿no? Aquí recordar un poquito, seguramente por ahí de la secundaria es cuando nos enseñan en la escuela cómo está compuesta precisamente la atmósfera, y estos globos pues llegan a una sección que está justo arriba de la troposfera. La troposfera es entre el nivel del mar o el nivel del suelo. Okay. El punto de mayor presión es siempre a nivel del mar, hasta los 10 kilómetros de altitud. Ahí se termina la troposfera, es la primera capa. Y luego está la segunda capa, que es de 10 a 50 kilómetros de altura, que es la estratosfera, ¿no? Justo ahí es donde se colocan este tipo de globos aerostáticos. Y como ahí el aire ya es muy, muy delgado, hay muy pocas partículas de aire. Recordemos que la atmósfera de la Tierra mayoritariamente está compuesta por nitrógeno, más o menos un 78%, un 21% de oxígeno y tan solo 1% de otro tipo de gases. Pero se hace muy, muy delgada esta atmósfera, ¿no? Los aviones, pues la mayoría de ellos vuelan entre los 10 y los 12 kilómetros de altura, digamos en la frontera entre la troposfera y la estratosfera. Algunos aviones privados, digamos estos jets muy modernos, llegan a alcanzar hasta los 15 kilómetros de altitud, pero digamos que son la excepción, ¿no? Entonces, en esa, digamos, capa que se llama estratosfera es donde van a colocar este globo. Entiendo que este dispositivo que está desarrollando el IPN va a tomar medidas pues de la temperatura, la humedad, la composición del aire, va a identificar estas partículas que estás diciendo, buscando precisamente residuos de plástico que pues, pueden ser muy dañinos, ¿no? Y fíjate que otro dato interesante, esta estación que mencionaste que se llama Mukdork, se encuentra en el Polo Sur. Es la estación más grande, la norteamericana. Tiene una capacidad durante el verano, que entiendo que es cuando van a hacer estas pruebas, por ahí del mes de julio. Perdón, debe ser al revés, porque si estamos hablando de la Antártica, es el Polo Sur, ¿no? Si entendí bien. Sí. Ok. Sí, la Antártida es hacia el el norte. Exacto. Entonces, si es en julio, pues va a ser el invierno, ¿no? En el Polo Sur. Entonces, esta estación Mukdork tiene una capacidad, es McMurdo, el nombre correcto. Tiene una capacidad en el invierno, que va a ser en esos meses de las pruebas, de unas 200 personas. En el verano, diciembre, enero, hay más, 5 veces más, 1,000 personas. Y esa estación tiene más o menos unas 100 edificaciones entre laboratorios, dormitorios, unas centrales eléctricas, lo que se necesita ahí para los científicos para mantener la vida. Y las temperaturas pues llegan hasta los menos 50 grados centígrados. Un ambiente bastante hostil. Entonces, pues bastante interesante lo que van a hacer con todos estos experimentos, y esperemos que encuentren algo para reducir esta contaminación, ¿no?
Totalmente. Pues ojalá que así sea, ojalá que por el bien de la ciencia mexicana. Y bueno, Bernie, pues hablaste de ambientes hostiles y vaya que vamos a hablar ahorita de un ambiente muy, muy hostil. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Así es, Bernie, porque ambiente hostil el que se ha armado entre China y Estados Unidos. Digo, he estado leyendo mucho al respecto, sí, y viendo documentales y tal, y bueno, no son pocos ya los autores que hablan de una nueva guerra fría. Recordemos que por sus características, pues eso se refiere a simplemente una situación de alta tensión que se podría volver caliente, es decir, bélica, ya con armas y jaladas de gatillo, en cualquier momento, como la que vivimos entre Estados Unidos y Rusia en los años 80 y hasta los 90, pero bueno, en este caso, bueno, el propio Rusia obviamente está muy involucrado, pero en particular China, pues ha tenido una situación de alta tensión con Estados Unidos, y esta noticia tiene que ver con eso. En concreto, China está buscando reducir su dependencia tecnológica de Occidente, y cuando dicen Occidente, obviamente quieren decir Estados Unidos. Planifica eliminar progresivamente los microprocesadores de Intel y de AMD, muy interesante eso y muy doloroso para estas empresas mencionadas, así como el sistema operativo Windows de los ordenadores públicos y servidores. Esto se suma a algunas medidas que ya habían tomado. Recordemos que el gobierno chino le ha prohibido el uso del iPhone, por ejemplo, en sus funcionarios públicos, ha restringido el uso de vehículos Tesla. Pues estamos reflejando aquí la tensión que hay entre chinos y Estados Unidos. El ministerio, bueno, es que quería comentar esta parte de la nota que es muy, muy interesante. Hay toda una iniciativa de parte del gobierno chino que hay un plan nacional, ya ves que eso es muy de China, ¿no? Es el plan nacional, en este caso de autarquía tecnológica, llamado Xinjiang, disculpen mi mandarín, o innovación en aplicaciones informáticas, que básicamente se trata de eso, de decir, bueno, vamos a darle incentivos a la tecnología desarrollada en China y por los aliados de China, y disminuir nuestra dependencia en las empresas antes mencionadas, Microsoft y etcétera, que por cierto, pues sí recibirían un impacto económico muy, muy, muy fuerte. Pues recordemos simplemente el tamaño de China y el desarrollo tecnológico y económico que ha tenido en las últimas décadas. Entonces, que de pronto uno de los mercados, el segundo mercado o según algunos el mercado más grande del mundo, pues te digas, ya no voy a querer tu servicio simplemente porque eres una empresa norteamericana, pues para Intel, para AMD, van a ser pérdidas significativísimas. Y pues aquí lo que te quería preguntar al respecto, Bernie, obviamente es tu opinión, pero sobre todo en respecto a esto. O sea, esto me parece una nota más política que tecnológica, y que obviamente pues en el tema de la tecnología es en donde se van a estar decidiendo las grandes empresas, las grandes decisiones sociales, económicas del mundo, macroeconómicas, pues obviamente tienen un componente tecnológico inherente, y no es la excepción esto. Entonces estamos viendo algo que sin duda sube bastante la tensión, ya de por sí grande, entre el gobierno de Xi Jinping y el de, en este caso, el de Joe Biden, ¿no? Y totalmente. Fíjate que tal como lo apuntas, el pretexto es la tecnología. Pero sin lugar a duda, hoy en día las dos grandes potencias económicas, ahí están los números. Fíjate que me puse a sacar las cifras de 2023, sí. Y tal vez es importante recordarlo, ¿no? El Producto Interno Bruto, que es la medida económica que más utilizan las naciones para ver sus tamaños de sus economías. El gobierno de los Estados Unidos es la economía más grande, con 27 trillones de dólares. Y le sigue en segundo lugar China con 17.7, casi 18, ¿no? Hay una diferencia de un poquito más de 10 trillones de dólares entre el primero y el segundo lugar, y el tercero está todavía más lejos, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, las dos grandes potencias económicas, China y Estados Unidos. Pero luego fíjate que en la economía hay una métrica que, depende a quién le preguntes, te pueden decir que es más interesante o importante que incluso el Producto Interno Bruto, y se llama el poder de compra del país, ¿no? En inglés es el Purchasing Power Parity, que es el famoso poder adquisitivo, ¿no? Exactamente. Y entonces,
cuando ves lo que cuestan los productos dentro de la economía china y lo que pueden comprar los chinos con el dinero que ganan, resulta que este famoso PPP vale para la economía de China 33 trillones de dólares, mientras que el poder de compra de los americanos es exactamente a su Producto Interno Bruto 27 trillones de dólares, ¿no? Entonces, ahí la diferencia es 6 trillones a favor de China, ¿no? Y si te fijas en las importaciones y las exportaciones, que también es muy relevante por este tema que estamos mencionando de la tecnología, China exporta 3.3 trillones de dólares, mientras que Estados Unidos exporta 2.5. Y las importaciones de Estados Unidos son 3.4, mientras que las de China son 2.6, ¿no? O sea, China es un país que exporta más de lo que importa en términos generales. Y eso es extremadamente relevante en términos de tecnología porque hemos visto evolucionar a China desde la década de los 70, que era un país muy pobre, que básicamente lo que hacía para tratar de ganar algún tipo de poder económico, pues era copiar y producir productos de muy mala calidad a una gran escala, ¿no? Así era como se conocía a China. Pero a partir de este siglo, del siglo XXI, China se empezó a sofisticar y es una realidad que todo mundo lo sabe, que la manufactura de prácticamente todos los productos que consumimos en el día a día, los muy sofisticados y hasta los muy simples, vienen hechos en China, ¿no? Y fíjate que yo he escuchado varias veces diferentes personalidades del mundo de la tecnología principalmente, y también algunos economistas norteamericanos decir que China nunca va a poder copiar, digamos, el poder intelectual y el diseño que tiene los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Apple. Todo mundo sabe que los procesadores se diseñan en Apple, los iPhones, las tabletas, las computadoras se diseñan en California. Y simplemente pero las fabrican en Foxconn, es una empresa china, ¿no? O sea, la manufacturan ahí. Y entonces ellos tienen una percepción de que pues China sabe hacer tecnología muy sofisticada, pero siempre y cuando alguien se la diseñe. Y eso está empezando a cambiar, ¿no? Justo lo que acabas de decir de este plan del gobierno de Xi Jinping de ser autónomos ya en toda la producción de la tecnología, pues recordarán a nuestros amigos el famoso caso de Huawei con la administración de Donald Trump, donde le prohibió el uso de Android y ellos se pusieron a trabajar en un sistema operativo que se llama Harmony OS, y ahora ya están produciendo procesadores en China de 7 nanómetros, ¿no? Esto es muy, muy relevante. Y el otro aspecto que comentabas, el de los automóviles, pues también esta noticia que comentamos hace algunos meses de que la empresa BYD, el Bring Your Dream, está vendiendo más automóviles eléctricos en China que lo que vende la propia Tesla, ¿no? Y podrías pensar que Tesla tiene una restricción por el propio gobierno chino, pero también si lo comparas a nivel mundial, por ejemplo en México, no sé si ya tenemos 7 u 8 marcas de automóviles chinos y por lo menos 3 o 4 de ellas están ya comercializando automóviles eléctricos en México. México no es una potencia mundial ni es uno de los mercados más grandes del mundo como para decir que China apuntó a México saliendo luego de China. Pues no, por lo general apuntan a Europa, a Japón, a Corea, economías mucho más robustas que la nuestra. Entonces este es un gran signo de lo que está sucediendo, ¿no? Mi opinión es de que este es un juego muy peligroso. Militarmente también China es ya probablemente la segunda potencia también después de Estados Unidos, y pues ya los cocolazos se pueden poner a un tete a tete, ¿no? Esto ya no es una cuestión donde los Estados Unidos tengan una gran ventaja sobre China. Me parece que no es así, y en un descuido pues se pueden meter en algún problema, ¿no? Y esto de los chips, lo último que quiero comentar, pues está la famosa fábrica taiwanesa, que por cierto China trae un pleito con Taiwán que dice que es su territorio, la compañía TSMC, que es la compañía que fabrica pues el 90% de los procesadores que se diseñan en los Estados Unidos, ¿no? Por eso la gran urgencia de estar llevando fábricas o a Estados Unidos, o por gran fortuna para nosotros en México, pues algunas ya se están incluso pensando instalar en nuestro territorio, ¿no?
Eso que mencionas al final me parece interesantísimo, amerita otra conversación no sé si en este foro, pero sí en muchos otros, lo que esto representa como oportunidad para México. Digo, no estamos descubriendo ningún hilo negro, siempre hemos sabido, a ver, hace rato decías, China se empezó a desarrollar de forma salvaje su economía hace algunas décadas, pues haciendo básicamente labores de manufactura. Lo que no mencionaste es que esa manufactura, mucha de esa antes se hacía en México, ¿no? O sea, eso desplazó a México por muchas razones económicas y lo que me digas, pero incluso, digo, es por todo sabido que resultó mucho más costeable para el mercado de Estados Unidos mandar traer cosas desde China, que está literalmente del otro lado del mundo, que de México, a pesar de la absurda cercanía que tenemos con ese país. Entonces, así de baratos resultaron estas soluciones y como bien dices, pues de ahí fueron morfeando y readaptando, y pues ahora estamos hablando de una China muy, muy, muy diferente de la que dejó Mao, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy interesante lo que vaya a pasar. Yo usé a propósito el término de la Guerra Fría porque vemos cómo se está escalando esta tensión. Yo creo que la próxima elección de Estados Unidos va a ser súper, súper, súper importante y determinante en la política que vaya a seguir y el curso que vaya a tomar estos hechos de los que estamos platicando. Ya lo decías tú, Donald Trump tuvo una postura muy clara hacia Huawei. Joe Biden típicamente ha sido mucho más conciliador. No sé ni cómo. Sí, exacto. Ándale, qué buena palabra. Con China. Entonces vamos a ver a dónde lleva esto. Va a ser bien, bien, bien interesante y creo que lo dijiste perfecto. La tecnología es solamente el pretexto, la herramienta por donde está caminando todo esto, pero pues esto abarca todos los aspectos de la vida, así que bien haremos en estarle echando mucho ojo a lo que pasa en este conflicto escalante entre Estados Unidos y China. Bueno, y lo que sigue es algo extraordinario, Bernie. Sí. Me encantó esta nota. La lucha contra el cáncer desde el espacio. Sí. Híjole, a ver. Voy a tratar de dar el contexto lo más rápido posible. La startup BioOrbit está explorando nuevas fronteras en la producción de medicamentos contra el cáncer mediante el aprovechamiento de las condiciones únicas que ofrece el espacio exterior. Esto es maravilloso y en concreto de lo que están hablando es de los temas de microgravedad que se pueden obtener en el espacio exterior, por ejemplo, como en la Estación Espacial Internacional. En la Tierra, la gravedad afecta la cristalización de proteínas en medicamentos inyectables. Esto obviamente dificulta su producción. Entonces, estos cuates de BioOrbit se pusieron a pensar y dijeron, bueno, vamos a buscar producir medicamentos contra el cáncer en el espacio para superar este problema. Katie King, que es la fundadora de BioOrbit, cree en el potencial del espacio para beneficiar a la humanidad. Su formación es en nanomedicina por la Universidad de Cambridge y la llevó a explorar nuevas posibilidades en el campo de la ciencia espacial. La empresa planea probar el proceso en la Estación Espacial Internacional con financiamiento de la Agencia Espacial Europea. Entonces, básicamente van a poner una fábrica de medicamentos en la Estación Espacial Internacional y lo que buscan es comercializar la producción de medicamentos en el espacio aprovechando los beneficios de la microgravedad. Digo, Bernie, obviamente no entiendo muy bien cómo es que opera esto. Me refiero, tengo dos dudas fundamentales. Una es cómo opera este tema de la microgravedad y cómo incide en este proceso de la cristalización para los medicamentos contra el cáncer. Y digo, y además qué genial al que se le ocurrió, oye, pues entonces vayamos a un lugar donde no afecte el factor gravedad. Y la otra es cómo se podría hacer costeable una solución así o sea, me imagino que estarán pensando en irse de caballito en los cohetes que ya tradicionalmente y muy cotidianamente están enviando pues las empresas de Elon Musk y etcétera a la Estación Espacial Internacional como cargo. Supongo que ese será un poco el modelo de negocio a largo plazo que estarían pensando estos cuates de BioOrbit, ¿no? Y absolutamente. Fíjate que es una nota increíble porque tiene varios tintes, ¿no? El primero de ellos, la fabricación de estas drogas, estos cristales
para tratar de combatir pues uno de los males más terribles que tiene la humanidad, que es el cáncer, este crecimiento en las células. Los científicos ya desde hace varias décadas han descubierto que en este ambiente de microgravedad, y déjame hacer un paréntesis porque a mí me parece increíble cuando alguien dice microgravedad, porque tendemos esta idea de pensar que en la estación espacial o cuando ya estás en órbita, pues simplemente no hay gravedad. Y eso es correcto, falso, es ¿no? Una misconception, como le dicen. Exactamente. El planeta Tierra es tan grande que me refiero a la masa que tiene, que aún estando muy lejos de la superficie de la Tierra, se ejerce una fuerza de atracción, ¿no? Por ejemplo, la Luna, por eso está girando alrededor de la Tierra, porque se ve atraída por la fuerza de gravedad. Entonces, un objeto a una distancia mucho más cercana a la superficie como la estación espacial, pues con mayor razón sería jalada hacia la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se ponen en órbita estos vehículos, estas construcciones, se ponen a gran velocidad a girar alrededor de la Tierra, por eso están en órbita. Y la gente que está adentro de la estación espacial o en una nave, lo que está experimentando es una caída libre, ¿no? Es el mismo efecto que si alguien se subiera aquí en la Tierra, dentro de la atmósfera, a un avión y este avión descendiera a gran velocidad, pues tú flotarías adentro del avión porque estás compensando la caída de la gravedad, ¿no? Pero bueno. De hecho, así entrenan a los astronautas. Correcto. Para familiarizarlos con esta sensación. Gente como Stephen Hawking lo llegó a experimentar en algún momento, los que les llaman los vomit comets, ¿no? Los aviones que hacen estas parábolas súper pronunciadas para poder tener unos cuantos segundos de microgravedad, que como bien dices, no es propiamente que se suspenda la gravedad, sino que la caída libre pues te hace poder flotar. Lo mismo que experimentarías si te cayeras en un elevador, ¿no? O sea, unos segundos pues flotarías, ¿no? Absolutamente. Cualquier velocidad que sea equipare la velocidad de la gravedad a la velocidad a la que desciendes te va a hacer un efecto de que estás flotando, ¿no? Pero en realidad estás cayendo. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, el por qué se pueden fabricar de mejor manera en microgravedad es porque no se ejerce esta presión. Y fíjate que vi un video que lo explica de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Dicen los científicos que están poniendo, es como si fuera una impresora 3D y estuviera imprimiendo capas de células, de aminoácidos, algunos materiales para que se formen estas proteínas. Y cuando estás en la Tierra, en los laboratorios ponen la primera capa y cuando ponen la segunda, al cabo de unos minutos o unas horas, esta se colapsa como si fuera atraída hacia el centro de la Tierra y se mezcla con la otra y entonces les cuesta mucho trabajo a los científicos elaborar estas sustancias. Cuando están en microgravedad, pues la capa de arriba se queda ahí, luego le ponen una tercera, cuarta capa, todas las que tengan que manipular y entonces dejan que los procesos bioquímicos tengan su lugar a cabo y entonces a lo mejor se cristaliza y entonces ya quedaron las proteínas como ellos las quieren, ¿no? Ahora, fabricarlo es una parte del proceso. La otra que me parece a mí fascinante, y aquí conectamos con otra cosa que somos muy afortunados de estar viviendo, es con los viajes espaciales, ¿no? Y particularmente, hay muchas compañías haciéndolo, no es la única, pero sin lugar a duda la que lleva la delantera es como el OpenAI del ChatGPT, en este caso de la industria espacial se llama SpaceX, y lo que está haciendo SpaceX es atacando básicamente 5 variables. A mí me fascina cómo se estructuran estas cosas de simples, ¿no? Para poder estar subiendo los materiales, la materia prima a estos ambientes de microgravedad, poderlos manipular y fabricar estos cristales, estas proteínas que se van a convertir en medicamentos y luego regresarlos a la Tierra para poderlos aplicar como un tratamiento a una persona que tenga alguno de estos padecimientos, pues el truco está en los costos, ¿no? Básicamente. Y fíjate que lo que ha estado haciendo particularmente esta empresa con este programa que tiene sus cohetes Falcon, la serie del Falcon 9, el Falcon Heavy, y ahora sobre todo esta Starship que llevamos 2-3 años viendo cómo la están probando, y que es una nave enorme con una capacidad de carga pues sustancialmente más grande que lo que tiene un cohete normalmente. Fíjate lo que va a pasar. El costo por kilogramo para subir cualquier material a estas órbitas que se llaman órbitas bajas, actualmente en promedio cuesta $2,700 el kilogramo. Y lo que está haciendo SpaceX
con su programa, por ejemplo, con la Starship, es llevarlo a un costo de $200. Es decir, lo va a bajar más de 10 veces el costo. Después, la capacidad de los cohetes más o menos tienen entre unas 20 y 23 toneladas, es lo que pueden llevar, mientras que la Starship promete llevar alrededor de 100 toneladas de peso. Eso es muy relevante, ¿no? Es 4 veces o 5 veces más lo que se tiene actualmente en promedio, ¿no? El lanzamiento, la frecuencia con la que se lanzan los cohetes, lo que estábamos acostumbrados a ver, pues era cuando alguien lo hacía muy rápido, pues de un mes para otro o a veces de un trimestre para otro, poder recuperar el cohete, revisarlo, ensamblarlo y volverlo a lanzar. Lo que va a hacer la Starship de SpaceX es hacer lanzamientos semanales o diarios, ¿no? Incluso tienen un plan muy ambicioso para bajarlo a horas con esta famosa estructura que tiene estos especies de chopsticks que van a atrapar la primera fase del cohete y luego descendería la Starship con la carga que traiga del espacio o cuando vaya a despegar llevar la materia prima, ¿no? El cuarto, es el tiempo que les toma a estas empresas para poder reutilizar estos cohetes o estas naves, todos sus componentes, y pues lo mismo, ¿no? Lo van a bajar a días o a horas en vez de meses, ¿no? Y el último es la reusabilidad que tienen los materiales, donde para empezar la industria tradicional espacial, lo que es la segunda fase de la nave, la que entra en órbita, esa por completo se pierde porque es muy difícil reingresarla a la Tierra, y la primera fase pues caía en el mar y había que rehabilitarla y una serie de cosas, ¿no? Ahora lo que promete la Starship de SpaceX es que ambas fases, el cohete propulsor y la propia nave, los dos regresen a la base y en unas cuantas horas o un día máximo pues se puedan volver a utilizar, ¿no? Entonces la verdad que lo que es la industria de fabricación espacial es algo que tiene una gran oportunidad para que se puedan desarrollar cualquier cantidad de productos o incluso hasta servicios, ¿no? Hablando de entretenimiento o el turismo espacial o algunas otras cosas que se nos ocurra a la humanidad poder hacer, pues con estos costos, va a ser totalmente factible. Pues qué maravilla y que efectivamente estemos acercándonos a un punto donde eso infrinja de forma directa en los costos, los abarate. Tú nos lo has explicado varias veces cómo funciona ese modelo, que al final es un modelo macroeconómico, pero en el caso de la tecnología, pues justo se nota mucho cómo incluso algunos teóricos y gente que hemos escuchado tú y yo en conferencias, gente de Singularity University y tal, pues siempre dicen que esto tiende a cero, ¿no? O sea, siempre los costos tienden a cero. En el caso de la tecnología es muy dramático eso porque pues esa curva tiende a ser muy rápida y muy acelerada. Así que vamos a ver qué pasa con esto y pues todos queremos viajes espaciales mucho más baratos, pero sobre todo si van a facilitar este tipo de soluciones como lo que está buscando esta extraordinaria iniciativa de esta empresa de BioOrbit para lograr medicamentos contra el cáncer más baratos, pues qué maravilla. Siempre queda un espacio para el postre. Bien, este tema, Bernie, surgió justo en nuestro grupo de Telegram, irónicamente, porque tiene que ver con Telegram, que es sobre el pleito casado que se traen en España con esta plataforma, ¿no? Con Telegram. Lo último que sucedió es que el Tribunal Supremo de España suspendió su propia orden que bloquearía los servicios de la aplicación de mensajería de Telegram en el país, mientras espera un informe policial sobre el impacto que tendría la prohibición temporal en los usuarios. El juez Santiago Pedraz había acordado suspender los servicios de Telegram en España mientras investigaba las denuncias de varias empresas de medios de comunicación que afirmaban que la aplicación permitía a los usuarios cargar su contenido sin permiso. Hay que ahorita ahondamos un poquito en eso porque está muy interesante y la verbalización no ayuda
ayuda mucho, pero a ver. Sin embargo, Pedraz decidió detener la aplicación de la orden y en su lugar encargó un informe a la Policía Nacional, como decíamos, sobre las características de Telegram, así como sobre el impacto que la suspensión temporal podría tener en los usuarios. Empresas de medios, las más importantes de España, como A3 Media, Mediaset, Geda y Telefónica, han demandado a Telegram por lo que describen como infracción continua de derechos de autor en la aplicación. Muy interesante. Telegram se ha negado a comentar sobre las acusaciones. La Asociación de Consumidores Españoles, FACUA, dijo que acogía con satisfacción el hecho de que las reacciones a su medida hayan llevado al juez a reflexionar sobre el enorme impacto que tendría y esperaba el informe policial lo llevara a revocar la orden. Telegram es el cuarto servicio de mensajería más utilizado en España, siendo utilizado por casi el 19% de los españoles encuestados. ¿Ante qué estamos, Bernie? Porque es bien interesante esta queja de varias empresas diciendo que una plataforma de mensajería está infringiendo sus derechos de autor. Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que está haciendo Telegram que no hagan pues todas las demás? Porque como decimos aquí, este es el cuarto servicio de mensajería más utilizado, lo cual significa evidentemente que hay otros tres arriba que todos conocemos. Entonces, pues, ¿qué es? O sea, ahora sí que ¿por qué la tirria contra Telegram? ¿Qué pasó ahí en España? Pues fíjate que es un misterio, porque efectivamente, ¿no? Si lo vas a juzgar por lo que acabas de leer literalmente de estar publicando las ligas de portales o contenido de otros sitios, pues deberían de multar en primer lugar a Facebook, en segundo lugar a Instagram y a muchos otros, porque Telegram ocupa como el sexto o el séptimo lugar, al menos en número de usuarios activos al mes, ¿no? Me parece a mí que tal vez el tema puede venir por la propia funcionalidad de Telegram. Déjame recordarle a los amigos algunas diferencias importantes que tiene Telegram con respecto casi al resto de las diferentes plataformas, ¿no? Hice la comparación con WhatsApp, porque es como, al menos en México pues y en muchos lugares, la referencia, claro. Es como con la que la comparas y son las que más utilizamos las personas, ¿no? De entrada, totalmente. WhatsApp tiene alrededor de 2 billones de usuarios o 2,000 millones de usuarios activos mensuales. Hay que recordar que ahora la métrica se llama así, ¿no? Usuarios activos mensuales, que por lo menos entraron una vez al mes. Entonces, WhatsApp tiene 2,000 millones y Telegram tiene 700 millones, ¿no? Es casi una tercera parte de lo que tiene WhatsApp. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante que especificar. Muchos usuarios que tienen WhatsApp tienen también Telegram, ¿no? No quiere decir que en Internet hay 2,700 usuarios y 700 están con Telegram y 2,000 con WhatsApp y son mutuamente excluyentes. Eso no es cierto, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? Por ejemplo, yo traté de investigarlo. Me parece muy bajo, que entre un 20 y un 30% de la gente tiene ambas plataformas, pero démoslo por bueno, ¿no? Vamos a suponer que el 30% de la gente tiene ambas plataformas. Entonces, aquí te van las diferencias. Telegram tiene una cosa que se llama canales. Entonces una persona puede crear un canal temático. Por ejemplo, nosotros tenemos un canal de tecnófagos. Ahí se suscribe la gente. Yo no la tengo que aprobar. Yo no estoy verificando el contenido que la gente publica. Eso nos quita a ti y a mí una labor de estar administrando eso. Pero por el otro lado, y afortunadamente nos ha pasado poco, ¿no? Pero recuerdo sobre todo al principio, alguien empezó a anunciar ahí criptomonedas y que comprara no sé qué cosas. Y simplemente el grupo pues lo ignoró, ¿no? Pero podría pasar, ¿no? Alguien podría estar publicando cualquier tipo de contenido. Ahora, los usuarios por grupo, que esta es una medida también bien relevante, el tope en WhatsApp son 256 usuarios, mientras que en Telegram son 200,000, ¿no? El tamaño de los archivos que te acepta Telegram son 2 gigas, mientras que en WhatsApp son 100 megas. Y otras funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, Telegram tiene unos robots que te ayudan a hacer muchas tareas dentro de estos grupos o de estos canales, mientras que WhatsApp no lo tiene. Entonces, pareciera que esta versatilidad que tiene Telegram hace de manera natural que los usuarios pues se reúnan por cuestiones de comunidad, por temáticas de interés
y compartan contenido, pero no están haciendo nada que no pase en otros lugares de Internet, ¿no? Y seguramente estos medios se quejaron específicamente contra Telegram y de ahí vino esta amenaza de que lo iban a cerrar, y luego creo que cuando vieron las consecuencias el juez se echó para atrás y dijo no, esto va a salir peor si lo prohibimos, porque efectivamente tú ves ahorita que un 15 o un 20% de los usuarios españoles están en Telegram. Yo, por ejemplo, investigué que un 19% dice esta encuesta. Yo busqué otra fuente y decía que hay 20 millones de usuarios en Telegram y 40 millones en WhatsApp. Podrías pensar que la mitad están en Telegram, pero otra vez muchos están en ambas plataformas, ¿no? Muchos estarán repetidos y como bien dices, no necesariamente es la métrica que quieres para medir el impacto, ¿no? O sea, correcto. Aquí el tema es cuántos lo utilizan regularmente, cuando lo utilizan, ya no es un tema nada más de tener ahí a las masas que como nos había acostumbrado hace algunos años Facebook, ¿no? Decir, pues ya tengo aquí a prácticamente toda la humanidad. Ok, sí, pero ¿cuántos realmente la utilizan y para cuántos es relevante? Exactamente. Y digo, este es un comentario mío, subjetivo, pero la empresa Meta tiene demasiado poder y la burra no era arisca, ¿no? Ya vimos todo lo que ha hecho en el pasado, y yo estoy mucho más preocupado de lo que puede hacer WhatsApp o Instagram o Messenger de Meta con los datos y la privacidad que lo que pudiera hacer Telegram, ¿no? Y eso que el fundador de Telegram es de origen ruso, también hay que tomarlo con un grano de sal. Pero sí. Parece, por tener una posición menos dominante, al menos en el mercado, que pudiera ser tal vez un poco menos amenazante, ¿no? Pero bueno, esperemos que nuestros amigos en España, hay gente que nos escucha por allá, a ti y a mí, puedan seguir utilizando Telegram y no se los restrinjan, ¿no? Así es. Un saludo a nuestro querido amigo Javier Jarilla, que sé que de pronto se da sus escapadas a escucharnos. Y claro, a toda la gente de España que nos hace favor de escucharnos. Así es. Pues bueno, vamos a ver qué sucede con esta telenovela entre España y Telegram. Bien interesante, justo como dices, o sea, cómo escogieron ese tema, ese target, y lo que eso representa para las demás plataformas de mensajería instantánea. Le vamos a dar seguimiento sin duda. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. La sección de inteligencia artificial que hoy se convierte en cervecería porque vamos a hablar de cerveza, en particular de cerveza de Bélgica, con mejores sabores para todos. Porque los modelos de inteligencia artificial fueron mejores que los expertos humanos para predecir las calificaciones que las cervezas belgas tenían en un popular sitio web de reseñas. Los nuevos modelos de inteligencia artificial pueden identificar con precisión no solo cuán altamente calificarán los consumidores una cierta cerveza, sino también qué tipos de compuestos deberían agregar los cerveceros para hacer que la cerveza sepa mejor. Estos modelos podrían ayudar a los fabricantes de alimentos y bebidas a desarrollar nuevos productos o ajustar recetas existentes para satisfacer mejor los gustos de sus consumidores. Para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, los investigadores pasaron 5 años analizando químicamente 250 cervezas comerciales, midiendo las propiedades químicas y los compuestos de sabor de cada cerveza. Luego combinaron estos análisis detallados con las evaluaciones de un panel de degustación entrenado de las cervezas, así como con 180,000 reseñas de las mismas cervezas tomadas de la plataforma en línea Rate Beer. Este gran conjunto de datos que vincula datos químicos con características sensoriales se utilizó para entrenar 10 modelos de aprendizaje automático para predecir con precisión el sabor, olor y sensación en la boca de una cerveza y cuán probable era que un consumidor la calificara como alta. Entonces los investigadores encontraron aquí que todos los modelos fueron mejores que el panel humano para predecir la calificación que una cerveza había recibido en esta plataforma de Rate Beer. Una aplicación emocionante de la investigación en la que podría utilizarse para hacer mejores cervezas, por ejemplo, los modelos sin alcohol, que ha sido un desafío importante para la industria de las bebidas. Este enfoque de aprendizaje automático también podría ser enormemente útil para explorar la textura y la nutrición de los alimentos y adaptar los ingredientes para adaptarse a diferentes poblaciones. Entonces, estamos frente a un ejemplo más de la utilización de la inteligencia artificial para mejorar procesos y para predecir con mucha certeza, más que la que puede tener cualquier humano, la aceptación que un determinado producto o servicio, en este caso pues una cerveza, va a tener en un panel de especialistas y también entre la audiencia en general. Me parece, en términos mercadológicos, me parece espectacular.
Y absolutamente. Lo que estamos viendo es un mundo donde la data es el nuevo oro, como dicen por ahí, ya de alguna manera trillada, o la nueva electricidad. Y cada vez vamos a estar reseñando más noticias como estas, donde ya hasta parece un poco evidente, ¿no? Ahorita mientras te escuchaba que es un panel y que le están alimentando propiedades físicas, químicas de los productos, pues al final del día son un conjunto de fuentes diferentes de datos con un determinado volumen. Y lo que va a suceder hacia adelante en el futuro es que esas dos variables van a crecer en volumen, ¿no? O sea, cada vez va a ser más fácil tomar diferentes fuentes, lo que compran los consumidores, las horas, los días en los que lo consumen, coincidencias de otro tipo de eventos, correlaciones con el clima, que por ejemplo en el caso de la cerveza es muy, muy relevante, y muchos otros que se te puedan ocurrir, con no solamente un panel de expertos o las opiniones de un solo website, sino que podrías realmente tratar de jalar información de redes sociales, de publicaciones que hacen los usuarios, el consumo en restaurantes, en bares, en tiendas de conveniencia, en supermercados, etcétera. Y toda esa gran data, ese big data, si lo alimentas a estos modelos de inteligencia artificial, pues va sin lugar a duda a tener mucho mejores resultados, ¿no? Por ahí me acordé de un término, seguramente lo has escuchado tú porque es muy mercadólogo, que se llama la sabiduría colectiva. Claro. Donde Sí. si alguien no lo ha escuchado, el ejemplo más sencillo es el clásico concurso que hacen las marcas para adivinar, por ejemplo, cuántas pelotas de tenis caben adentro de un coche, ¿no? Entonces, alguien compra miles de pelotas y llenan el coche así desde el piso, los asientos hasta el techo, y está retacado por dentro de pelotas, ¿no? Y el chiste es a ver quién adivina el número más cercano a las pelotas, ¿no? Y esto está demostrado estadísticamente que si tú pudieras tener acceso a digamos, las predicciones que hacen los humanos, vamos a suponer que 1,000 personas observan ese automóvil lleno de pelotas, y alguien dice, oye, pues yo creo que hay 20,000 pelotas allá adentro, ¿no? Y a lo mejor alguien dice, no, pues yo creo que hay 2,000. Y a lo mejor alguien dice que hay 1,000,000 de pelotas, ¿no? Datos demasiado variados, ¿no? Si tú agarraras todas las predicciones, no importa por cuán chicas o cuán grandes sean, y le sacas un promedio aritmético, ese es el dato más cercano a la cantidad exacta de pelotas que hay, ¿no? Es una cancelación de errores individuales, el método estadístico, como se llama, donde este promedio elimina las muy altas y las muy bajas. Exacto. Y entre más datos haya de personas que trataron de adivinar y tú le saques un promedio, vas dibujando una media. Vas dibujando una media, y es si tuvieras más de 1,000 personas, es muy probable que la media sea el número exacto de pelotas que hay adentro del automóvil, y estás tomando la data de una manera totalmente subjetiva, ¿no? La percepción individual de las personas. Ahora sí que al ojímetro se les ocurrió un número por estar viendo este ejemplo, ¿no? Es un fenómeno fascinante ese, la verdad. Y el pensar que ahora pues tenemos este tipo de herramientas para realizar este tipo de predicciones, pues obviamente nos pone en una situación muy, muy privilegiada, bien interesante. Ni siquiera lo había enfocado así, como nos lo estás explicando ahora, en este tema de sabiduría de masas, pero justo, o sea, tú le puedes preguntar a ChatGPT, pues cuántas monedas de 10 pesos caben en un garrafón, y te va a hacer una explicación, pues pensando en el diámetro de las monedas. Obviamente, va a considerar muchas variables y acomodos y tal, pero ya es relativamente sencillo, y estos concursos que antes eran muy, muy cotidianos, pues ahora ya tienes que tener ese tipo de consideraciones, pensando en que este tipo de herramientas lo resuelven con bastante facilidad. Qué interesante. Sí, pues bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo, voló, la verdad, y a mí no me queda más que agradecerte mucho, agradecerle a Mario Terrés en la edición, a Roger Flores en la redacción, a Diana Álvarez en la producción, y por supuesto a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y de conversar con nosotros en el grupo del tan vilipendiado Telegram por España. Sí.
Y en donde nosotros, como aquí no ha pasado nada de eso, pues aquí en México seguimos esa conversación con todos ustedes ahí en esa plataforma, si estás de acuerdo, mi querido Bernie. Así es, pues si no hay más, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio. Eso será aquí en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Muchas gracias a todos, hasta pronto.